día de mi boda, mi esposo me golpeó y me humilló delante de todos los invitados. Pero mi reacción sorprendió a todos. El aire dentro del gran salón tenía un aroma a rosas blancas y perfume caro. Cientos de invitados observaban con sonrisas admiradas cómo Valentina y Alejandro se miraban a los ojos mientras daban su primer baile como esposos. La música flotaba en el ambiente con dulzura, y el vestido de Valentina se movía con delicadeza al ritmo de cada giro. Desde la distancia, era una escena perfecta. Pero para Valentina, cada paso con Alejandro sentía como si estuviera bailando sobre hielo quebradizo. Su mirada no reflejaba amor. Las luces doradas iluminaban sus rostros y, aunque Alejandro sonreía para las cámaras, sus dedos apretaban con fuerza la cintura de su esposa. Valentina sintió la presión, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada. Desde que aceptó casarse con él, había aprendido a leer los pequeños gestos que escondían su verdadera naturaleza. Cuando la canción llegó a su punto culminante, Alejandro inclinó la cabeza y le susurró al oído con una voz fría y calculadora. No te atrevas a arruinar esto. La amenaza la envolvió como una sombra. Las palabras la hirieron más que la presión de sus manos. A su alrededor, los invitados seguían disfrutando del espectáculo sin notar la tormenta que se acumulaba en los ojos de Valentina. La música llegó a su fin. Alejandro tomó su mano con firmeza y la levantó en un gesto teatral, asegurándose de que todos vieran la imagen de la felicidad conyugal. Hubo aplausos, murmullos de admiración. Entonces, ocurrió lo impensable. Alejandro giró hacia ella con una mirada que ardía de rabia contenida y, sin previo aviso, su mano se alzó en el aire. El golpe resonó en el silencio del salón. El impacto la hizo tambalearse. Un jadeo colectivo surgió de los invitados. Los murmullos de admiración se convirtieron en exclamaciones de horror. La mejilla de Valentina ardía. En su interior, algo se rompió. El golpe no solo la lastimó físicamente, fue un recordatorio de que estaba atrapada en una jaula dorada. Alejandro, su esposo, el hombre que prometió protegerla, la había humillado frente a todos. Las cámaras seguían grabando. Su madre se levantó de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. Intentó correr hacia ella, pero su padre la detuvo con una presión en el brazo. No hagas un escándalo, susurró con voz tensa. ¿Cómo puedes decir eso?, murmuró la mujer, luchando por liberarse. Y nuestra hija. Pero su esposo la miró con una dureza que la hizo detenerse. No arruines esto más de lo que ya está. Valentina no escuchó la discusión de sus padres. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse en un zumbido ensordecedor. Alejandro la observaba con una expresión impenetrable. Si tan solo supieras, murmuró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. El desconcierto en el rostro de Valentina se mezcló con el dolor. ¿Qué significaban esas palabras? Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro giró sobre sus talones y salió del salón con paso firme. El murmullo de los invitados se convirtió en un aluvión de preguntas. Algunos sacaban sus teléfonos, otros miraban a Valentina esperando alguna reacción. Su mejor amiga, Camila, fue la primera en correr hacia ella. «Valentina», exclamó, tomando su rostro entre las manos. «Dios mío, ¿estás bien?». Ella sintió el calor de las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero no permitió que cayeran. «No lo sé», susurró. La incertidumbre en su voz era aterradora. Su madre finalmente logró liberarse de la presión de su esposo y llegó hasta ella, rodeándola con un abrazo desesperado. «Hija, tenemos que irnos». Pero Valentina no podía moverse. Sus ojos se dirigieron hacia la salida por donde Alejandro había desaparecido. Algo dentro de ella le decía que esa no era la primera vez que Alejandro reaccionaba así. Y lo peor de todo, era la sensación de que esto no había terminado. Los murmullos en el salón aún resonaban en los oídos de Valentina. La presión de las miradas clavadas en su piel la hacía sentir atrapada. Su madre insistía en que debían irse, pero sus piernas no respondían. La imagen de Alejandro saliendo con paso firme, con esa mirada fría, seguía grabada en su mente. Algo no encajaba. Camila intentó sacarla de su ensimismamiento, sujetándola del brazo con delicadeza. «Valentina, no tienes que quedarte aquí. Nadie espera que hagas esto sola». La voz de su amiga era un ancla en medio de la tormenta. Su padre, en cambio,
Se mantenía con el ceño fruncido, observando a su alrededor como si la vergüenza de la situación lo carcomiera más que el bienestar de su hija. Y ya fue suficiente espectáculo. Vámonos ahora, dijo en un tono seco. Valentina lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Su madre se estremeció, pero no respondió. El dolor en su mejilla seguía ardiendo, pero la herida más profunda no estaba en su piel, sino en su interior. Alejandro había desaparecido, pero su sombra se sentía pesada sobre ella. Camila, sin soltarla, insistió. Vamos a mi departamento. No tienes que volver a casa esta noche. Valentina asintió con lentitud. Las puertas del salón seguían abiertas y un par de invitados aún miraban hacia ellas, como esperando ver a Alejandro regresar. La idea de enfrentarlo en ese estado la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. El apartamento de Camila era pequeño pero acogedor. El aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente, una sensación de normalidad en medio del caos. Valentina se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Camila le acercó una taza humeante y se sentó a su lado. ¿Puedes decirme qué pasó realmente?, preguntó con suavidad. El silencio se extendió entre ellas. Valentina inhaló con dificultad. No lo sé, susurró. Las palabras se sentían vacías. La imagen de Alejandro golpeándola aún danzaba en su mente, pero había algo más en su mirada que la inquietaba. ¿Alguna vez te lastimó antes? Camila la observó con una mezcla de preocupación y enojo contenido. La respuesta no era sencilla. Alejandro nunca la había golpeado antes. Pero la violencia no siempre comenzaba con un golpe. Nunca me pegó hasta hoy, admitió, con la voz temblorosa. Pero, había señales. Camila frunció el ceño. ¿Señales? Valentina apretó los labios. No lo noté al principio. Pequeñas cosas. Como me corregía en público. La forma en la que me hacía sentir culpable por cosas que no eran mi culpa. Como se aseguraba de que siempre dudara de mí misma. Los dedos de Camila se tensaron alrededor de la taza. Eso es abuso, Valentina. No necesitas moretones para saber que algo no está bien. Un nudo se formó en su garganta. Lo sé. Las palabras salieron con dificultad. Camila se acomodó en el sofá, mirándola con determinación. ¿Y qué vas a hacer ahora? La pregunta flotó en el aire. Voy a encontrar respuestas, respondió después de un largo silencio. La expresión de Camila mostró confusión. ¿Respuestas? Algo no está bien. Alejandro no es un buen hombre, pero tampoco es impulsivo. No me habría golpeado delante de todos sin un motivo. Camila parpadeó. ¿Crees que tenía un motivo para hacerte eso? Valentina negó con la cabeza. No lo justifico. Pero había algo en su mirada. Como si estuviera más asustado que enojado. El recuerdo de sus palabras antes de salir del salón le quemó en la memoria. Si tan solo supieras. ¿Qué era lo que ella no sabía? Camila la observó con preocupación. No entiendo a dónde quieres llegar. Valentina apretó la taza entre sus manos. Voy a hablar con su madre. El rostro de su amiga se endureció. Que esa mujer es tan fría como él. Y tal vez, susurró, pero también es la única persona que puede decirme quién es realmente Alejandro. La casa de la familia de Alejandro era una mansión imponente. A pesar de la grandiosidad, había algo inquietante en su estructura, como si los cimientos guardaran secretos. Valentina tocó el timbre y esperó. Los segundos parecieron eternos hasta que la puerta se abrió. La madre de Alejandro, Victoria, se mantenía erguida en el umbral. Su rostro impecable no mostraba sorpresa al verla allí. Valentina. El tono era cortés, pero distante. Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. Victoria la observó por un momento antes de dar un paso atrás y dejarla entrar. El interior de la casa estaba impecable, pero carecía de calidez. Imagino que se trata de Alejandro, dijo Victoria, guiándola hacia un amplio salón decorado con muebles antiguos. Valentina se sentó en uno de los sofás, sintiendo la mirada analítica de la mujer sobre ella. Quiero respuestas, afirmó. ¿Por qué me golpeó? Victoria exhaló con lentitud. ¿Crees que yo tengo esa respuesta? Tú lo conoces mejor que nadie.
La mujer inclinó la cabeza levemente. ¿Eso crees tú? El tono la inquietó. Valentina se armó de valor. Antes de irse, Alejandro me dijo algo extraño. Me dijo, si tan solo supieras, ¿sabes a qué se refería? Por un instante, la máscara de Victoria se quebró. Sus labios se tensaron y su mirada se desvió hacia la ventana. Algunas verdades no deben ser descubiertas. El corazón de Valentina latió con fuerza. No puedes dejarme con una respuesta como esa. Victoria la miró con una expresión calculadora. Si supieras quién es realmente mi hijo, saldrías corriendo sin mirar atrás. El aire se volvió pesado. ¿Qué significa eso? Que estás haciendo preguntas peligrosas. La sangre de Valentina se enfrió. ¿Está en peligro? Victoria la miró fijamente. Y no preguntes por él. No lo busques. El miedo se mezcló con la confusión. No puedo ignorar lo que pasó. Victoria suspiró. ¿Sabes lo que pasa cuando te acercas demasiado a la verdad, Valentina? Terminas lastimada. La amenaza era sutil, pero presente. Valentina se levantó con el corazón acelerado. No voy a detenerme. Los ojos de Victoria brillaron con algo similar a la lástima. Entonces prepárate para conocer el verdadero rostro de Alejandro. Esa noche, al llegar a casa, Valentina encontró un sobre bajo la puerta. El corazón se le aceleró al ver que no tenía remitente. Con manos temblorosas, lo abrió. En su interior había fotografías. El rostro de una mujer desconocida la miraba desde las imágenes. Cada foto mostraba algo diferente. Primero, sonriendo. Luego, con la mirada apagada. Y en la última, llena de moretones. En el reverso de la última imagen, solo había una frase escrita con tinta negra. No eres la primera. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su espalda. El aire se volvió demasiado denso, como si el mundo se cerrara sobre ella. La realidad golpeó con una brutalidad imposible de ignorar. No solo se trataba de lo que Alejandro le hizo esa noche. Se trataba de lo que podría haberle hecho a otras antes que ella. Y lo peor de todo, era la certeza de que, si no descubría la verdad, ella podría ser la siguiente. El sobre temblaba en las manos de Valentina. Su respiración se volvió errática mientras sus ojos recorrían cada detalle de las fotografías. La mujer en las imágenes tenía una expresión apagada, su piel cubierta de moretones que contaban una historia de terror sin necesidad de palabras. La última frase escrita en la parte trasera de la imagen final se clavó en su mente como un eco ensordecedor. No eres la primera. Su estómago se revolvió. Las imágenes resbalaban entre sus dedos como si fueran veneno puro. El silencio del apartamento se volvió insoportable. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Camila. Hola. La voz de su amiga sonaba adormilada. Ven a mi casa, susurró. Valentina, ¿qué pasa? Solo ven, por favor. Colgó antes de que su voz la delatara. Sus pensamientos giraban en espiral, atrapados en el torbellino de dudas y miedo. Minutos después, la puerta se abrió con un golpe seco. Camila entró sin esperar invitación, con el rostro preocupado. ¿Qué está pasando?, preguntó, observando a su amiga hecha un ovillo en el sofá. Valentina extendió el sobre sin decir nada. Camila lo tomó, sacó las fotografías y las miró en completo silencio. Su rostro pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. ¿Quién es ella?, preguntó con la voz apagada. No lo sé, respondió Valentina. Pero si lo que dicen estas fotos es cierto. Alejandro ha hecho esto antes. Camila dejó caer las imágenes sobre la mesa. Esto es una locura. ¿Crees que él le hizo esto a esa mujer? Valentina cerró los ojos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Camila se sentó a su lado. Tenemos que ir a la policía. No van a hacer nada con unas fotos anónimas. La frustración era palpable en cada palabra. Entonces investiga, dijo Camila con determinación. Descubre quién era ella. La idea la golpeó con una fuerza inesperada. Si encontraba la identidad de la mujer en las fotos, podría armar el rompecabezas. Pero, ¿por dónde empezar? Las calles estaban húmedas por la llovizna.
La noche era espesa, con un aire pesado que oprimía los pulmones. Valentina caminó hasta un cibercafé en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde podría buscar información sin llamar demasiado la atención. Se sentó en una de las computadoras y comenzó su búsqueda. Tecleó el nombre completo de Alejandro, seguido de palabras como exesposa, desaparición, violencia doméstica. Nada. Intentó buscar en foros, en redes sociales antiguas, cualquier pista que la llevara a descubrir quién era la mujer en las fotos. Después de horas de búsqueda infructuosa, estuvo a punto de rendirse hasta que encontró un artículo antiguo en un blog de noticias locales. Mujer desaparecida, investiga la desaparición de Emilia Cortázar, vista por última vez hace 5 años. La familia sospecha que su esposo podría estar involucrado. El aire se le atascó en la garganta. Hizo clic en la nota. Había una foto de Emilia. Era la misma mujer de las imágenes. Su estómago se hundió. La nota mencionaba que su desaparición nunca se resolvió. Alejandro nunca fue acusado formalmente, pero los rumores en su contra crecieron hasta que la historia se desvaneció en el olvido. Valentina se recostó contra la silla, con las manos heladas sobre el teclado. Alejandro tenía un pasado oscuro, uno que había sido enterrado con el tiempo. Y ella estaba a punto de desenterrarlo. De regreso en su apartamento, la sensación de ser observada no la dejaba en paz. Cada sombra en la habitación parecía alargarse demasiado. Cada sonido era un latido ensordecedor. Cuando su teléfono sonó, el miedo se convirtió en una corriente helada en su espalda. Número desconocido. Respondió con un hilo de voz. Hola. Al otro lado de la línea, solo se escuchó un susurro. Y no eres la primera, y no serás la última. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. El silencio se prolongó, y luego la llamada se cortó. El teléfono resbaló de sus manos. El miedo latía en sus venas con una intensidad asfixiante. Alguien le estaba vigilando. Alguien no quería que siguiera buscando respuestas. Pero lo peor de todo era la certeza de que esto apenas estaba comenzando. La llamada aún resonaba en los oídos de Valentina. Su respiración era errática, su corazón latía con una intensidad que casi dolía. No era paranoia. Alguien le estaba vigilando. Se levantó del sofá con movimientos torpes. Miró hacia la ventana, pero las cortinas estaban cerradas. Aún así, la sensación de ser observada no desaparecía. Se acercó lentamente, apartó apenas un resquicio de tela y miró hacia la calle. Nada. Las luces de los postes iluminaban la acera vacía. No había nadie en los alrededores. Pero el miedo persistía. Se abrazó a sí misma, intentando calmar el temblor de su cuerpo. El teléfono seguía en el suelo, con la pantalla apagada. Lo recogió con manos temblorosas y marcó el número de Camila. No contestó. Probó de nuevo. Nada. El miedo se transformó en algo más peligroso, desesperación. Salió de su apartamento sin pensarlo demasiado. El frío de la noche golpeó su piel mientras caminaba rápidamente hacia el auto. Miró a ambos lados antes de subir. Sentía que alguien estaba ahí, oculto entre las sombras. Arrancó el motor y condujo sin rumbo fijo. No podía quedarse en su departamento. No después de esa llamada. Camila debía estar en su casa. Las luces del edificio de Camila estaban encendidas. Valentina subió las escaleras de 2 en 2. Golpeó la puerta con fuerza. Nada. El silencio le erizó la piel. Sacó su teléfono y marcó nuevamente. El tono sonó varias veces antes de que la llamada entrara al buzón de voz. La angustia la sofocaba. Camila, por favor, dime que estás bien, susurró al dejar el mensaje. Tomó aire y giró la manija. La puerta estaba abierta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Empujó la puerta con lentitud y entró al departamento. El lugar estaba en penumbras, con un extraño olor a humedad en el aire. Camila, susurró. El silencio fue su única respuesta. Dio un paso adelante, su pulso descontrolado. El departamento no parecía revuelto. No había señales de violencia. Pero algo estaba mal. Avanzó lentamente hacia la sala. El sonido de sus propios pasos era ensordecedor.
Su mirada recorrió el lugar hasta que vio algo sobre la mesa. Un sobre idéntico al que ella había recibido. Se acercó con cautela y lo tomó con dedos temblorosos. Lo abrió. El contenido era casi idéntico al suyo. Las mismas fotos. La misma mujer. Pero en esta ocasión, había algo más. Una imagen nueva. Era una foto tomada desde la ventana del departamento de Valentina. La foto la mostraba a ella, sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. La respiración se le cortó. El miedo se convirtió en pánico. Alguien había estado allí. Alguien la había estado observando. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Pero justo cuando alcanzó el umbral, su teléfono vibró en su bolsillo. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Si sigues buscando, serás la próxima. El viaje hasta la casa de sus padres fue un borrón de luces y sombras. No sabía a dónde más ir. No podía volver a su departamento. No podía quedarse en la casa de Camila. Necesitaba un lugar donde sentir que el mundo no se derrumbaba bajo sus pies. Aparcó a la entrada y bajó del auto con rapidez. La gran casona familiar se veía imponente bajo la luz de la luna. Tocó la puerta con fuerza. Pasaron segundos eternos antes de que su madre abriera. La expresión en su rostro pasó del cansancio a la preocupación en cuestión de segundos. «Valentina, ¿qué haces aquí?» «Y necesito hablar contigo». La mujer le hizo espacio para que entrara. La casa estaba en completo silencio. Su padre no estaba. Se sentó en la sala mientras su madre la observaba con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando?» Valentina exhaló con dificultad. «Mamá, necesito que me digas la verdad sobre Alejandro». La mujer parpadeó, confundida. «¿De qué estás hablando?» «Recibí unas fotos. De una mujer. Emilia Cortázar». Su madre palideció. El aire en la habitación se volvió denso. «¿Cómo sabes ese nombre?» «Porque él estuvo casado con ella. Porque ella desapareció. Y porque ahora alguien me está diciendo que yo seré la próxima». La expresión de su madre cambió. El miedo se instaló en su rostro. «Mamá, necesito saber la verdad». La mujer apretó los labios con fuerza. El silencio se alargó. Hasta que, finalmente, su madre habló. «Alejandro no es el problema, hija». El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» «Tú no entiendes. Hay cosas que no sabes. Cosas que no puedes imaginar». El pulso de Valentina se disparó. «Dímelo». Su madre la miró con los ojos llenos de algo que nunca había visto antes. «Culpa». Emilia no desapareció. El corazón de Valentina dejó de latir por un segundo. «¿Qué?» Su madre tomó aire temblorosamente. «La mataron». El aire en la habitación se volvió irrespirable. «¿Quién?» Su madre desvió la mirada. «Tu padre». El mundo se quebró en pedazos. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia imposible de asimilar. Valentina sintió que el tiempo se detenía. «Eso no tiene sentido», murmuró. «Lo sé», susurró su madre. «Pero es la verdad». La mente de Valentina se llenó de recuerdos. Imágenes de su padre. Su dureza. Sus silencios. Nunca había sido un hombre cálido, pero jamás imaginó que fuera capaz de algo así. ¿Por qué lo haría? Su madre tragó saliva. Porque Alejandro nunca fue el verdadero monstruo. La frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. Eso no tiene sentido. Su madre cerró los ojos, como si las palabras le pesaran demasiado. Tu padre y la madre de Alejandro compartieron un secreto durante años. Algo que nunca debía salir a la luz. Pero Emilia descubrió la verdad. Valentina sintió un vacío en el pecho. ¿Qué verdad? Su madre abrió los ojos y la miró con una tristeza insondable. Nosotras no somos quienes creíamos ser. El miedo en su voz era absoluto. ¿Qué estás tratando de decirme? Que tú y Alejandro no solo están unidos por matrimonio. Valentina sintió el vértigo apoderarse de ella. No entiendo. Su madre tomó aire y pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Son hermanos.
El mundo se desmoronó. Valentina sintió que la realidad se rompía en 1.000.000 de pedazos. La verdad, cruel y devastadora, la golpeó con una brutalidad insoportable. La traición estaba en su propia sangre. El horror ya no estaba solo en Alejandro. El horror había estado dentro de su propia familia todo el tiempo. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Valentina sintió que su cuerpo se congelaba, incapaz de procesar lo que su madre acababa de decirle. «Eso no puede ser cierto», susurró. Pero la expresión en el rostro de su madre no dejaba espacio para dudas. Ojalá no lo fuera. El mundo pareció tambalearse bajo sus pies. El horror la envolvió con una fuerza que le arrancó el aliento. «Y dime que esto es una mentira», insistió, con la voz quebrada. Su madre bajó la mirada. «Quisimos ocultarlo. Pensamos que jamás tendrían que saberlo». El pecho de Valentina subía y bajaba con respiraciones irregulares. «¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron dejarme casarme con él sin decirme nada?» Las lágrimas se desbordaban sin control. Su madre extendió la mano, pero Valentina se apartó como si la tocara el fuego. «Y no quería que sufrieras», susurró la mujer. «No quería que descubrieras la verdad». Las palabras le supieron a veneno. «¿Preferías que viviera en una mentira? Prefería que no tuvieras que cargar con el peso de nuestro error». La rabia se mezcló con la desesperación. ¿A nuestro error? Su madre cerró los ojos, derrotada. «No fue solo tu padre. Yo también guardé silencio». Valentina sintió que las paredes se cerraban sobre ella. ¿Y Alejandro? Su madre tardó en responder. «Y él lo sabe». El impacto de esas palabras fue como una puñalada. ¿Desde cuándo? Desde hace años. El corazón de Valentina se rompió en 1000 pedazos. «Me casé con él, amándolo, confiando en él». ¿Y todo este tiempo lo sabía? Las lágrimas caían sin control. «Lo supo antes de que ustedes se comprometieran», admitió su madre. «Y aún así, no se alejó de ti». Las náuseas la invadieron. «No puedo escuchar más». Se levantó con torpeza, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. «Valentina». Ignoró la súplica en la voz de su madre. El horror la perseguía con cada paso que daba hacia la puerta. Salió de la casa como si huyera de un incendio. El auto avanzaba por la carretera desierta. Las luces de la ciudad quedaban atrás mientras se dirigía a un destino que no estaba del todo claro en su mente. Solo sabía una cosa. Necesitaba encontrar a Alejandro. No podía escapar de esta verdad sin enfrentarlo. El camino hacia la casa donde él se escondía parecía un túnel interminable de oscuridad. Cuando llegó, la mansión de la familia de Alejandro se erguía como una sombra imponente. El miedo se enroscó en su pecho, pero no se permitió titubear. Aparcó el auto y salió. Caminó hacia la puerta con la determinación de quien ha cruzado el umbral del infierno y ha decidido seguir adelante. Golpeó con fuerza. El silencio del interior la hizo dudar por un momento, pero entonces la puerta se abrió. Alejandro estaba allí. El rostro que una vez amó, ahora era el reflejo de todo lo que odiaba. Sus ojos oscuros se fijaron en ella, sin sorpresa. «Sabía que vendrías». Su voz sonó baja, contenida. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su piel. «Dime que es mentira». El hombre no respondió de inmediato. La miró con una mezcla de lástima y resignación. «No puedo». El suelo desapareció bajo sus pies. «¿Lo sabías todo este tiempo?» Alejandro apartó la mirada. «Desde que éramos adolescentes». La confesión la hirió más que cualquier golpe. «¿Por qué no me lo dijiste?» Él suspiró, su expresión endurecida por un dolor antiguo. «Porque nunca quise perderte». Las palabras la revolvieron por dentro. «¿Perderme? Me has destruido». El silencio entre ellos fue sepulcral. Valentina sintió un vacío en el pecho. «¿Mataste a Emilia?» Alejandro levantó la mirada de inmediato. No. Había verdad en su voz, pero la duda la carcomía. «¿Por qué desapareció?» Él tomó aire lentamente. «Porque descubrió lo que tú acabas de descubrir». El miedo le heló la sangre. «¿Mi padre la mató?» Alejandro asintió con lentitud.
y mi madre lo ayudó a encubrirlo. Valentina sintió el estómago revolverse. ¿Por qué lo hicieron? Alejandro la miró con algo que parecía compasión. Porque Emilia iba a contarle la verdad al mundo. El peso de sus palabras la dejó sin aliento. Todo este tiempo, su padre había sido el verdadero monstruo. Y su madre, su cómplice. Se sintió atrapada en una red de mentiras de la que no había forma de escapar. Pero una cosa era segura. No iba a permitir que su historia terminara como la de Emilia. No iba a ser la próxima víctima. La confesión de Alejandro se aferró a la mente de Valentina como un veneno que se expandía lentamente por su sistema. Su propio padre había sido el verdugo de Emilia. Su madre, su cómplice. Su esposo, su hermano. El aire en la habitación se sentía denso, pesado, como si las paredes contuvieran el eco de todas las mentiras que se habían dicho a lo largo de los años. Alejandro la observaba desde el umbral con una mezcla de tristeza y resignación, pero Valentina no podía permitirse compasión. El dolor, la rabia y el asco hervían dentro de ella. «Voy a destruirlos», susurró, cada palabra cargada de una furia que nunca antes había sentido. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si esperara esa reacción. «No es tan fácil», murmuró. «No me importa», respondió ella, sin titubeos. Valentina, Alejandro se acercó un paso, pero ella se apartó de inmediato. No quería su cercanía. No después de lo que sabía. «No digas mi nombre. No tienes derecho». Él exhaló lentamente. «Si lo intentas sola, vas a terminar como Emilia». La advertencia cayó sobre ella como una advertencia sombría. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. El silencio entre ellos se alargó, pero Valentina no tenía tiempo para dudar. Se giró y salió de la casa sin mirar atrás. Alejandro no la detuvo. La oscuridad de la carretera la envolvía mientras conducía de regreso a la ciudad. Su mente giraba a toda velocidad, cada pensamiento ardiendo como un fuego incontrolable. Necesitaba un plan. Si iba a enfrentarse a su familia, tenía que hacerlo con pruebas. Tenía que demostrar que su padre había asesinado a Emilia. Que su madre lo había encubierto. Que Alejandro había guardado silencio todo este tiempo. Marcó el número de Camila. Esta vez, su amiga respondió de inmediato. Dios, Valentina. ¿Dónde demonios estabas? El alivio en su voz era evidente, pero Valentina no tenía tiempo para explicaciones largas. Y necesito verte. ¿Estás bien? No, pero no puedo hablar por teléfono. Camila no dudó. Ven a mi casa. La sala de Camila estaba iluminada con una luz tenue. El aroma a café flotaba en el aire, un contraste absurdo con la tormenta que rugía en el interior de Valentina. Se sentó en el sofá con las manos temblorosas. Camila la miraba con expectación. Dime qué pasó. Las palabras salieron de golpe, como si romper el silencio las hiciera más reales. Mi padre mató a Emilia. El rostro de Camila se endureció. ¿Cómo lo sabes? Alejandro me lo dijo. Camila se quedó en silencio, tratando de asimilarlo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a encontrar pruebas. El rostro de su amiga se llenó de preocupación. ¿Cómo? Valentina tragó saliva. Tengo que volver a la casa de Alejandro. Emilia dejó algo antes de desaparecer. Un diario. ¿Cómo lo sabes? Porque Alejandro lo mencionó. No directamente, pero lo sé. Camila la miró con incredulidad. ¿Y qué piensas hacer? ¿Entrar ahí como si fuera una película de detectives? Si es necesario, sí. Camila negó con la cabeza. Esto es peligroso, Valentina. Todo esto es peligroso. El silencio entre ellas se alargó. Finalmente, Camila suspiró. No te voy a dejar hacerlo sola. Valentina la miró con gratitud, pero también con temor. No quería ponerla en peligro. No tienes que hacer esto. Eres mi mejor amiga. Claro que tengo que hacerlo. La noche era densa cuando llegaron a la casa de Alejandro. Aparcaron el auto a unos metros de distancia y observaron la imponente mansión desde la oscuridad. Las luces en la planta baja estaban apagadas. No había señales de movimiento. Valentina respiró hondo. Vamos.
Camila la siguió sin decir nada. La puerta trasera estaba cerrada, pero Valentina recordaba la existencia de una llave oculta debajo de una de las macetas. La encontró con facilidad. El sonido de la cerradura cediendo fue como un disparo en medio del silencio. Entraron con cautela. El interior de la casa estaba sumido en penumbra. Cada sombra parecía alargarse demasiado, como si estuvieran siendo observadas desde los rincones más oscuros. Camila susurró: ¿Dónde crees que está ese diario? Valentina tragó saliva. Si Emilia sospechaba de Alejandro, tuvo que haberlo escondido en algún sitio donde él no lo encontrara. Comenzaron a buscar. Revisaron cajones, armarios, repisas. Nada. Valentina sintió la frustración creciendo en su interior. Entonces su mirada se posó en el enorme espejo que decoraba la pared del estudio. Se acercó lentamente. Algo en su reflejo le resultaba inquietante. Extendió la mano y presionó el marco. El espejo se movió. Camila se acercó de inmediato. ¿Qué haces? Aquí hay algo. Con cuidado, deslizó el espejo hacia un lado. Detrás de él había un pequeño compartimento oculto. Y dentro de ese compartimento, un cuaderno de tapa negra. El corazón de Valentina latía desbocado mientras lo tomaba entre sus manos. Dios, susurró Camila. Valentina abrió el diario. Las páginas estaban llenas de letras apresuradas, algunas manchadas con lo que parecían ser lágrimas. Pasó las hojas rápidamente hasta que encontró lo que buscaba. Si estás leyendo esto, significa que estoy muerta. El estómago de Valentina se revolvió. Las palabras de Emilia continuaban. Descubrí la verdad sobre Alejandro y su familia. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien encuentra esto, por favor, cuéntale al mundo lo que pasó. Las manos de Valentina temblaban al seguir leyendo. El diario describía con detalles el miedo de Emilia. Hablaba de Alejandro, de sus cambios de humor, de su frialdad. Pero también hablaba de algo más. No fue Alejandro. Fue su madre. Victoria me amenazó. Me dijo que si hablaba, me haría desaparecer. El cuerpo de Valentina se tensó. No solo su padre. La madre de Alejandro también estaba involucrada. La puerta de la casa se cerró de golpe. Las dos se quedaron congeladas. Unos pasos resonaron en la entrada. Alguien estaba dentro. Camila la miró con pánico. Valentina cerró el diario y lo guardó contra su pecho. Las sombras en la entrada se alargaron. Y entonces, la voz de Alejandro. Y dije que no buscaras respuestas. El miedo se convirtió en hielo puro en sus venas. No estaban solas. Alejandro estaba allí. Y no parecía feliz de verlas. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza sacudió cada fibra del cuerpo de Valentina. Camila se aferró a su brazo con los ojos abiertos como platos, susurrando apenas su nombre en un intento desesperado de mantener la calma. Alejandro se encontraba de pie frente a ellas, su rostro iluminado a medias por la tenue luz que se filtraba por la ventana. Sus ojos oscuros no reflejaban ira ni furia. Lo que vio Valentina en su expresión la aterrorizó más, resignación. Y te advertí que no buscaras respuestas. Su voz resonó en el silencio del estudio, apagada, cargada de algo que no alcanzaba a descifrar. Valentina se aferró con más fuerza al diario contra su pecho, sintiendo que su corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su cuerpo. Tú sabías que Emilia escribió esto, su voz sonó más firme de lo que esperaba. Sabías que había dejado su historia escondida. Alejandro dio un paso al frente. Sabía que existía, pero nunca lo encontré. Hasta ahora. Sus ojos se dirigieron al libro que Valentina sostenía. Dámelo. Valentina retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la pared. No. Camila se interpuso entre ellos, su cuerpo tenso como un resorte listo para saltar. No te atrevas a tocarla. Alejandro exhaló pesadamente, cerrando los ojos por un breve momento. No quiero hacerles daño. Pero no pueden quedárselo. ¿Por qué? Preguntó Valentina con rabia. Porque revela lo que tu madre hizo. Porque confirma que mi padre mató a Emilia y tú te quedaste callado. Alejandro abrió los ojos y su mirada se endureció. No entiendes lo que estás haciendo. Oh, créeme que lo entiendo perfectamente, susurró Valentina con veneno en la voz.
Lo que no entiendo es por qué sigues protegiéndolos. El silencio se volvió espeso, casi tangible. Alejandro apretó los puños. No los estoy protegiendo. Camila soltó una carcajada amarga. No. Entonces explícame por qué nos estás amenazando para que no revelemos esto. Él bajó la mirada por un momento. Porque si lo hacen, no serán ellos quienes vengan por ustedes. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿De qué estás hablando? Alejandro miró a su alrededor, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. No entiendes quiénes son realmente. El miedo en su voz era real. Valentina se estremeció. Explícate. Alejandro pasó una mano por su cabello, inquieto. No fue solo mi madre, ni tu padre. Hay alguien más detrás de todo esto. Las palabras se clavaron en el pecho de Valentina como dagas heladas. ¿Quién? Él dudó, pero al ver la expresión determinada en su rostro, supo que no tenía otra opción. Tu madre. El impacto de sus palabras la dejó sin aire. Eso no tiene sentido. ¿De verdad crees que ella no sabía? ¿Que no estaba involucrada desde el principio? La negación se formó en su mente antes de que pudiera evitarlo. Y ella me lo dijo todo. Me contó lo de mi padre, lo de Emilia. Alejandro negó con la cabeza. Te dijo lo que quería que supieras. El mundo a su alrededor comenzó a tambalearse. No. Alejandro la miró con gravedad. Tu madre y la mía planearon esto juntas. Durante años. Camila se llevó una mano a la boca. Valentina sintió náuseas. No puede ser verdad. Alejandro dio un paso más cerca. Piénsalo, Valentina. ¿Por qué tu madre nunca intentó detener el matrimonio? ¿Por qué no me alejó de ti cuando supo la verdad? La respuesta la golpeó con brutalidad. Porque su madre nunca había intentado impedirlo. Porque había guardado silencio todo ese tiempo. Porque, de alguna forma retorcida, ella también lo había querido. La desesperación se instaló en su pecho como un peso insoportable. ¿Por qué haría algo así? Alejandro la miró con algo parecido a la compasión. Porque todo esto ha sido un juego para ellas. El horror se apoderó de ella. Un juego. Toda su vida había sido un tablero de ajedrez donde ella solo era una pieza más. No, susurró con incredulidad. Pero Alejandro asintió. Desde que nacimos, nuestras madres planearon cómo manejar nuestras vidas. Sabían lo que éramos. Sabían lo que significaría unirnos. Valentina sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Eso es enfermizo. Alejandro asintió lentamente. Sí. Lo es. Camila, aún temblando, se atrevió a hablar. ¿Entonces qué hacemos? Alejandro la miró con una expresión tensa. Ahora que tienen el diario, ellas van a venir por ustedes. Valentina apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Y qué sugieres? Alejandro titubeó por un momento. Que huyan. Valentina rió sin humor. No voy a huir. Alejandro la observó con seriedad. Y si te quedas, te matarán. La frialdad en sus palabras le hizo sentir un nudo en la garganta. Entonces haré que paguen antes de que puedan tocarme. Camila la miró con nerviosismo. Valentina. No voy a dejar que esto siga. No después de todo lo que hicieron. Alejandro suspiró. Sabía que dirías eso. Camila lo miró con desconfianza. ¿Y tú qué vas a hacer? Él la miró fijamente antes de responder. Voy a ayudarlas. El silencio cayó como una losa. Camila frunció el ceño. ¿Por qué? Alejandro miró a Valentina y luego al suelo. Porque quiero terminar con esto tanto como ustedes. Valentina tragó saliva. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? Alejandro se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Porque si hubiera querido protegerlas, ya estarían muertas. El peso de sus palabras las dejó heladas. Sabían que decía la verdad. Valentina cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Y cuando los abrió, su mirada estaba más decidida que nunca. Entonces vamos a terminar este juego.
Alejandro asintió lentamente. Pero debemos hacerlo bien. Camila cruzó los brazos. ¿Cuál es el plan? Alejandro miró a Valentina directamente a los ojos. Vamos a llevarlas a su propio infierno. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. No había vuelta atrás. La guerra había comenzado. Las palabras de Alejandro aún resonaban en la mente de Valentina mientras se preparaban para ejecutar su plan. Durante demasiado tiempo, su vida había sido un tablero de ajedrez en el que solo era una pieza movida a voluntad de su madre y Victoria. Pero ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de tomar el control. Alejandro había trazado un plan meticuloso. No podían confiar en la policía, no sin pruebas sólidas. Lo que tenían en sus manos, el diario de Emilia, era la clave para exponer la verdad, pero también una sentencia de muerte si caía en las manos equivocadas antes de tiempo. Camila observaba con el ceño fruncido como Alejandro marcaba números en su teléfono. ¿Quién llamas? Él la ignoró por un momento y esperó a que alguien contestara al otro lado de la línea. Y necesito que estés listo, dijo con voz firme. Vamos a hacer que todo caiga. Colgó antes de recibir una respuesta. Valentina entrecerró los ojos. ¿Quién era? Alejandro guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Alguien que quiere ver a tu padre y a mi madre arder tanto como nosotros. Camila cruzó los brazos. ¿Ni podemos confiar en él? Alejandro miró a Valentina antes de responder. No más de lo que confías en mí. Eso no era una respuesta. Pero tampoco tenían otra opción. La noche estaba densa cuando se dirigieron a la mansión de la familia de Alejandro. El aire era pesado, cargado de electricidad, como si la tormenta que se avecinaba no fuera solo climática, sino algo mucho más profundo. Valentina conducía con los nudillos blancos alrededor del volante. Camila iba en el asiento del copiloto, mientras Alejandro se mantenía en la parte trasera, en completo silencio. ¿Estás segura de esto?, preguntó Camila con voz temblorosa. Valentina no apartó la mirada de la carretera. Y no hay otra opción. Camila mordió su labio inferior, pero no insistió. El plan era simple en su estructura, pero peligroso en su ejecución. Necesitaban provocar a Victoria y a su madre para que se delataran frente a la única persona que podía hundirlas, el abogado de la familia, un hombre sin escrúpulos que había estado encubriendo sus crímenes durante años. Si lograban que confesaran su participación en la muerte de Emilia, tendrían la única prueba que la policía no podría ignorar. Pero para lograrlo, tendrían que hacerlas creer que estaban ganando. El salón principal de la mansión estaba iluminado con luces doradas que contrastaban con la frialdad del ambiente. Victoria y la madre de Valentina esperaban sentadas en los sofás de terciopelo, con expresiones de calma estudiada. Fueron las primeras en hablar. «Qué decepcionante», murmuró Victoria, sin molestarse en ocultar su desdén. «Pensé que tenían más inteligencia que esto». La madre de Valentina cruzó las piernas con elegancia. «No entiendo qué crees que ganarás con esto, hija». Valentina sintió que la rabia le oprimía el pecho. «Voy a demostrarle al mundo lo que hicieron». Victoria dejó escapar una risa seca. ¿Y cómo piensas hacerlo? Alejandro se adelantó, colocando el diario de Emilia sobre la mesa de centro. Con esto. Las dos mujeres observaron el objeto con aparente indiferencia, pero la tensión en sus cuerpos las delataba. ¿Y qué crees que dice ahí?, preguntó Victoria con voz gélida. La verdad. La madre de Valentina suspiró. «Hija, esto no es lo que crees». «Lo sé perfectamente», interrumpió Valentina. «Sé que ustedes manipularon todo desde el principio. Sé que orquestaron este desastre solo para satisfacer su necesidad enfermiza de control». Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. «No entiendes nada». «Entiendo suficiente». Valentina se levantó de golpe. «Entiendo que ustedes hicieron matar a Emilia. Entiendo que encubrieron el asesinato. Y entiendo que manipularon nuestras vidas como si fuéramos simples juguetes». La mirada de su madre se endureció. «Nosotras hicimos lo necesario». Alejandro apretó los dientes. ¿Lo necesario? ¿Eso te dices para poder dormir en las noches? La mujer lo miró sin pestañear. «Tú más que nadie deberías entenderlo, Alejandro». La tensión en la habitación se hizo insoportable. Entonces, la puerta se abrió.
Un hombre de traje oscuro entró con paso decidido. El abogado. El silencio se hizo más denso. Victoria no se movió, pero su expresión cambió sutilmente. El abogado tomó asiento frente a ellas y miró a las dos mujeres con una sonrisa apenas perceptible. Me alegra verlas. El tono despreocupado no engañó a nadie. Victoria fue la primera en hablar. ¿Qué haces aquí? El hombre se acomodó con calma. Tu hijo me llamó. Las pupilas de Victoria se contrajeron. ¿Qué le dijiste? Su voz sonaba contenida. Alejandro se cruzó de brazos. Le conté todo. El hombre chasqueó la lengua. Lamento decirles que esto no se ve bien para ustedes. La madre de Valentina se levantó con lentitud. Esto no es asunto tuyo. El abogado sonrió de lado. Oh, claro que lo es. Yo las ayudé a encubrirlo todo. ¿Recuerdan? La tensión en la habitación se volvió insoportable. Valentina aprovechó el momento. Así que lo admiten. El abogado sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Una grabadora. El color se esfumó del rostro de Victoria. ¿Qué estás haciendo? El hombre sonrió con cinismo. Limpiando mis huellas antes de que todo explote. El corazón de Valentina latía con fuerza. Lo tenían. Lo único que necesitaban era que una de ellas lo dijera en voz alta. Admitan lo que hicieron, dijo Alejandro con frialdad. Admitan que ustedes lo planearon. Victoria no dijo nada. Pero su madre sí. No teníamos otra opción. El sonido de su voz quedó grabado en el dispositivo. Victoria la miró con furia. Cállate. Pero ya era tarde. El abogado tomó la grabadora y se levantó. Creo que con esto tengo suficiente. La madre de Valentina se giró hacia ella. No puedes hacer esto. Valentina la miró directamente a los ojos. Tú me enseñaste a sobrevivir. Y eso es lo que estoy haciendo. La policía llegó minutos después. Los gritos de Victoria y su madre retumbaban en la mansión cuando se las llevaron esposadas. El abogado desapareció antes de que pudieran detenerlo. Alejandro observó la escena en silencio. Cuando todo terminó, miró a Valentina. Se acabó. Ella no respondió. Porque sabía que nunca se acabaría del todo. Pero al menos, ahora tenía el control de su propia vida. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente. El eco de las sirenas aún flotaba en el aire cuando la última patrulla desapareció en la distancia. La mansión de los Montenegro, que antes había sido un símbolo de poder y manipulación, ahora yacía en un silencio inquietante. Las sombras de la noche se extendían por los pasillos y rincones, como si la misma casa estuviera digiriendo el peso de todo lo que había ocurrido. Valentina permaneció de pie en la entrada, sintiendo la brisa fría acariciar su piel. Su madre y Victoria habían sido esposadas, sus gritos resonando entre las paredes mientras las arrastraban hacia su destino. Lo había logrado. Había destapado la verdad. Pero la victoria no le supo dulce. Camila se acercó con pasos cautelosos y le tocó el hombro con suavidad. Se acabó, dijo en un susurro. Valentina no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en la oscuridad, como si buscara algo más allá de la mansión, más allá de la noche, más allá del pasado que la perseguía. Alejandro se mantenía a unos metros detrás de ellas, observando la escena con la misma expresión de alguien que había pasado demasiado tiempo huyendo de sus propios demonios. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila. La pregunta flotó en el aire. Ahora que la verdad había salido a la luz, ahora que las responsables de la pesadilla estaban tras las rejas, ¿qué quedaba para ellas? Valentina exhaló lentamente y se giró para mirar a Alejandro. ¿Cómo te sientes? La pregunta pareció desconcertarlo. Alejandro apartó la mirada, como si no tuviera una respuesta clara. No lo sé. El silencio entre ellos se alargó. Por primera vez, Alejandro no parecía el hombre impenetrable que ella había conocido. Había algo roto en su mirada, algo que reflejaba el peso de los secretos que había cargado por tanto tiempo. Toda mi vida ha estado bajo el control de mi madre, continuó, con la voz más apagada de lo habitual. Y ahora que ella ya no está, no sé qué sigue para mí. Valentina lo entendía demasiado bien. Ella misma se sentía como un barco sin rumbo.
El peso de la verdad era tan devastador como la mentira. Lo descubrirás, murmuró. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Tú crees? Tienes que hacerlo. Se miraron en silencio. Durante años, sus vidas habían estado entrelazadas en una red de engaños, secretos y dolor. Pero ahora, por primera vez, tenían la oportunidad de elegir. Me iré, dijo de repente Alejandro. Camila alzó la cabeza sorprendida. ¿O a dónde? Alejandro encogió los hombros. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir aquí. Valentina sintió una punzada en el pecho, aunque no supo por qué. ¿Vas a huir? Él la miró fijamente. Voy a encontrarme a mí mismo. La respuesta la desconcertó. Durante tanto tiempo, había visto a Alejandro como un enemigo, como un hombre atrapado en la telaraña de su madre. Pero ahora, en su rostro ya no veía la sombra de victoria. Solo veía a un hombre perdido. ¿A cuándo te vas? Preguntó con voz baja. Esta noche. Las palabras la golpearon como una ráfaga de viento helado. No esperas que te detengamos, ¿verdad? Intervino Camila, cruzándose de brazos. Alejandro negó con la cabeza. No quiero que me detengan. Camila suspiró y se pasó una mano por el cabello. Pues, buena suerte, entonces. Alejandro asintió lentamente y luego volvió la mirada a Valentina. ¿Y tú? Valentina parpadeó. ¿Qué hay conmigo? ¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta la tomó desprevenida. No tenía respuesta. Había pasado tanto tiempo enfocada en descubrir la verdad, en buscar justicia, que nunca se había detenido a pensar en lo que vendría después. No lo sé. Alejandro la observó con detenimiento. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Valentina bajó la mirada. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Alejandro sonrió levemente. Entonces estás exactamente en el mismo lugar que yo. Camila resopló. Muy filosófico y todo, pero ustedes necesitan terapia. Alejandro soltó una carcajada sincera por primera vez en mucho tiempo. Probablemente. Valentina sonrió de lado. Y más que probablemente. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Era un cierre. Finalmente, Alejandro respiró hondo y miró a Valentina con algo que parecía ser una despedida. Cuídate. Ella asintió lentamente. Tú también. Alejandro tomó las llaves del auto que había estacionado en la entrada y caminó hacia él sin voltear atrás. Camila y Valentina lo vieron marcharse hasta que las luces traseras del coche desaparecieron en la distancia. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el sonido lejano de la ciudad. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Camila. Valentina inhaló profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin el peso de la mentira sobre sus hombros. Miró hacia el cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte. Vamos a empezar de nuevo. Camila sonrió y pasó un brazo alrededor de su amiga. Me gusta cómo suena eso. El pasado ardía en cenizas detrás de ellas. El futuro, incierto pero lleno de posibilidades, se abría frente a sus ojos. Y por primera vez en su vida, Valentina sintió que realmente era libre. Semanas más tarde, el viento salado acariciaba el rostro de Valentina mientras el pequeño bote se acercaba a la isla. La brisa marina, con su aroma a libertad y renovación, le llenaba los pulmones. A su lado, Camila sostenía su mochila con una expresión mezcla de cansancio y esperanza. Habían dejado atrás la ciudad, los recuerdos, las mentiras y el dolor. No sabían qué les esperaba en ese lugar, pero eso era lo hermoso de todo. Nunca imaginé que terminaríamos aquí, murmuró Camila, rompiendo el silencio. Valentina sonrió con melancolía. Y yo tampoco. Habían pasado semanas desde la caída de su familia. Su madre y Victoria habían sido arrestadas, la verdad se había esparcido como pólvora en los medios, y Alejandro había desaparecido en el horizonte en busca de su propio destino. Valentina no se quedó para ver las secuelas. No podía. Después de todo lo que había descubierto, la ciudad entera se sentía como una prisión. Cada esquina le recordaba a los secretos enterrados, a los gritos, a los susurros que acechaban en la oscuridad. Camila había sido quien sugirió irse.
Conozco un lugar, le había dicho. Una isla pequeña, lejos de todo. No hay lujos, no hay caos, solo paz. Y paz era exactamente lo que necesitaban. El bote llegó a la orilla y el capitán, un hombre mayor de piel curtida por el sol, les ayudó a bajar con una sonrisa amable. Bienvenidas a su nueva vida, dijo con voz ronca. Camila le pagó en efectivo y le agradeció antes de ayudar a Valentina con su mochila. La isla no era grande, pero era hermosa. Palmeras se mecían con el viento. Las pequeñas casas de madera se mezclaban con el paisaje como si siempre hubieran sido parte de él. No había rascacielos, ni tráfico, ni periodistas hambrientos por más escándalos. Solo el sonido del mar y la certeza de que estaban lejos de todo lo que las había destruido. Camila suspiró con satisfacción. Creo que me puedo acostumbrar a esto. Valentina miró el horizonte, dejando que el sol cálido acariciara su piel. Yo también. La casa que rentaron era modesta, pero acogedora. Tenía una pequeña terraza con vista al mar y una cocina lo suficientemente grande para que Camila jugara a ser chef. Los primeros días se sintieron extraños. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada de qué preocuparse. Nadie las perseguía. Nadie las vigilaba. No tenían que mirar por encima del hombro ni dormir con miedo a que alguien entrara en sus habitaciones en medio de la noche. El cuerpo de Valentina tardó en entender que estaba a salvo. Las primeras noches se despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba mal. Pero después de una semana, su respiración comenzó a calmarse. Su mente dejó de repetirse los horrores del pasado en un ciclo infinito. Camila la observaba con atención, sin forzarla a hablar, pero siempre estando cerca cuando la pesadilla regresaba. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Y dijo una noche mientras tomaban vino en la terraza, observando el mar. ¿Qué? Camila levantó su copa con una sonrisa. Que somos libres. La palabra le supo extraña en la boca, pero también dulce. Sí, eran libres. Y nunca más iban a dejar que alguien les arrebatara eso. Pasaron los meses. Valentina se convirtió en parte de la isla sin siquiera notarlo. Aprendió a pescar con los locales, a cocinar con ingredientes que nunca había usado antes, a levantarse con el sonido de las olas en lugar de los gritos de su pasado. Camila encontró trabajo en un pequeño café en el centro del pueblo, donde los habitantes se reunían cada mañana para compartir historias. Todo era diferente. Todo era real. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del mar, Valentina sintió algo extraño en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No completamente curada, pero sí en el camino correcto. Se detuvo, cerró los ojos y dejó que el viento se llevara el último fragmento del dolor que quedaba en su corazón. Cuando los abrió, supo que por fin había dejado el pasado atrás. Camila se acercó con una sonrisa. ¿Lista para nuestra nueva vida? Valentina tomó su mano con firmeza. Y más que nunca. Y juntas, caminaron hacia el futuro. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.